Diálogos del pensamiento. El golpe de Estado, bien lo sabemos, ha sido una constante en toda la historia, no solamente del siglo XX en el continente latinoamericano, sino porque desde 1811, con el primer ejemplo de golpe de Estado en Chile en ese momento, se han presentado 75 hasta la fecha, solamente en América Latina. Es la región del mundo que ha presentado más golpes de Estado, y no solamente militares, también como hablamos hace un momento, golpes de Estado que se relacionan con aquellos intentos por parte de otros miembros del Ejecutivo para poder quitar el poder en turno, por parte del Poder Legislativo, a través de un plebiscito, un referéndum, o incluso a través de fuerzas del mercado. Los grupos insurgentes no son necesariamente los malos de la película, son una organización beligerante que busca objetivos políticos que no pudieron ser cumplidos a través de medios pacíficos. Interesantemente, la historia nos ha demostrado que otros grupos insurgentes han optado por opciones pacíficas, consolidándose como partidos políticos, organizaciones civiles e incluso contribuyendo a la reconstrucción posbélica. Efectivamente, las FARC nacen precisamente como guerrillas liberales, ¿no? En ese conflicto que estábamos mostrando que venía de la violencia, desde ahí, y surgen antes de la Revolución Cubana, que fue el hecho histórico que dio impulso a otras expresiones armadas en el continente como una manera de tomar el poder, ¿no? Entonces, como que hay que tener en cuenta eso. Por otra parte, Aarón mencionaba que los golpes de Estado en la región eran una de las constantes. Sin embargo, y curiosamente, ustedes van a ver que Colombia precisamente es una excepción a todo este planteamiento. Desde 1958 hasta la fecha, en Colombia ha habido procesos electorales continuos, claros, todos los presidentes han terminado su mandato, que eso le da una formalidad, ¿no? Una institucionalidad por lo menos continuada. La razón principal, en mi opinión, es que mucho segmento de la población colombiana aún no está totalmente ni preparada ni con la voluntad de dotar a estos grupos beligerantes irregulares de una amnistía y de perdonar de manera en el corto o mediano plazo todas las atrocidades que han cometido. Se les hace, quizás en mi opinión, un poco difícil concebirlos como parte de la política formal de Colombia. Sin embargo, hay bastantes oportunidades que se gestan con este resultado, y por otro lado, un análisis que posteriormente vamos a abordar, cuáles son las posibles alternativas que puedan surgir con este resultado. Obviamente cada grupo interesado va a recurrir a argumentos para decir pues el no, claro que ganó. Pero cuando se dice el no, pues hay que interpretar qué quería decir el no. Hubo una mayoría que le dijo no al acuerdo, ¿sí? Y por qué razones habría que verlo, ¿no? Muchos de ellos, como ya fue documentado, fueron víctimas de la especie de guerra sucia, ¿no? Que hubo de muchos sectores conservadores o de los más recalcitrantes para aceptar acuerdos, en donde claramente el director de la campaña de uno de los partidos políticos que propiciaba el no, precisamente, en esta semana, en una declaración que dio imprudentemente, contó cómo había sido la campaña, en donde el centro de la campaña por el no había sido provocar indignación, evitar que la gente leyera, pero dirigida a determinados sectores muy susceptibles. No creo sinceramente que en el futuro las FARC vayan a reiniciar sus actividades insurgentes a causa del resultado del plebiscito. Al contrario, como también lo ha señalado Esperanza, de manera unilateral ellos han respetado un cese al fuego por varias semanas, al cual también recientemente el presidente Santos ha sugerido, o al menos ha declarado unilateralmente, que el gobierno colombiano va a respetar un cese al fuego hasta el 31 de octubre. Entonces la esperanza es ver cuál será el comportamiento de las FARC en este sentido. Yo tengo la impresión de que al menos facciones preponderantes de las FARC, que no tienen homogeneidad aún en su postura, van a respetar este cese al fuego. Lo interesante es que hay que reconsiderar también otros elementos que no han sido integrados en el acuerdo de paz, como el ELN. Lo que va a ocurrir es que de manera separada cada uno de los actores se va a poder llegar a un acuerdo de manera bilateral. Por lo que se ha sabido, por las noticias que nos llegaron a todos, eran unas negociaciones muy duras, ¿no? Muy difíciles.
que resultaron en este acuerdo. En el acuerdo que el presidente Santos sometió a un plebiscito. Muchos nos preguntamos qué necesidad había, ¿sí? Porque es una herramienta que probablemente ellos, él y su grupo, consideraron que podría legitimar su acuerdo, pero que en estricto sentido otros vemos como que no era necesario, ¿no? Él tenía un mandato presidencial, él fue reelegido, ¿sí? Reelegido con esa bandera del acuerdo de paz, o sea que ya había tenido cierto, digamos, expresión mayoritaria del pueblo colombiano para que asumiera para que continuara ese diálogo de paz.